Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Sabe? Allá donde hay alguien que tiene una necesidad, Cristo no anda lejos, pero siempre es mejor estar donde está Jesús. El Señor está siempre donde la gente se reúne en su nombre para adorarle, para bendecirle. Quizás tú no tengas una mano seca, quizás tengas seca el alma, o quizás te sientas seco completamente, entero. Hay personas que no tienen quienes les aprecien. Nadie les quiere. Y eso seca el corazón. Y lo convierte en un corazón duro. Yo he conocido a gente así. Personas que acababan sin sentimientos. Hay otros que lo que tienen seco es el bolsillo. De esos hay muchos. Gente que tiene mucha necesidad y muy poca plata. Algunos se preguntan, ¿y por qué me pasa esto a mí? No entienden que Dios les ame y que puedan estar pasando por dificultades económicas. Bueno, las Escrituras enseñan, las Sagradas Escrituras enseñan en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo cuanto nos pasa, a la larga, si perseveramos en la fe, es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Aún los problemas, las necesidades, las dificultades, todas las circunstancias, por duras y difíciles que sean, que aparecen en nuestra vida, pueden tener un propósito de parte de Dios. Déjame explicarte lo que ocurrió con este hombre de la mano seca. Quizás también tú tengas hoy la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo que cambie tu vida, como cambió la de este hombre. Lo primero que quiero que sepas es que no se trata de religión. Eso es lo primero que debes entender. No te hablo de religión. Curiosamente, este pasaje nos deja ver claramente que la religión, cuando se institucionaliza, cuando los religiosos pierden el amor y la misericordia y solo les queda la letra, las normas, los esquemas, cuando eso ocurre, se vuelven vacíos y sin sentidos. En este mismo pasaje vemos a religiosos, a gente que solo piensan en sí mismos, en sus propios intereses, gente que se vuelven auténticos tropiezos para quienes de verdad buscan a Dios. Estos que acechaban al Señor para ver si sanaba a aquel pobre hombre que tanto lo necesitaba, lo acechaban para ver si le podían acusar de incumplir la ley. Religiosos, sí, pero sin el respaldo de Dios. No importa cómo se vistan, no importa qué asientos ocupen, cuánto boato manejen, no representan a Dios. Es más, Cristo los enfrenta en su propio territorio, como vemos en este mismo pasaje. Aún sabiendo que lo estaban acechando para acusarle, Cristo llamó a aquel pobre hombre, lo puso en medio, delante de todos, y se dirigió a los religiosos y les preguntó. La pregunta que Jesús les hizo era sencilla, era una pregunta clara, pero probó claramente que el corazón de aquellos religiosos estaba muy lejos de Dios. Con razón, Dios dijo a través del profeta Isaías, este pueblo que se acerca a mí, con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ninguno de aquellos religiosos se atrevió a responder la pregunta de Jesús. La pregunta fue sencilla, fue clara, fue directa, pero ellos callaban. Como tendrán que callar todos los religiosos cuando deban comparecer delante de Dios a rendir cuentas por todas las malas acciones que han cometido.
Porque nada se le escapa a Dios. Dios lo sabe todo. No hay absolutamente nada que alguien pueda hacer y que Dios no lo sepa. Los religiosos callan cuando Dios habla. Ningún religioso tiene palabras que puedan hacer callar a Dios, pero Dios sí tiene palabras que pueden hacer callar a los religiosos. Aquellos religiosos se las daban de buenas personas, de conocedores de Dios, de gente que hacía su voluntad, pero que en realidad no la hacían. Aparentaban ser buenos religiosos, pero no tenían temor de Dios. Y a Dios no se le puede engañar. Así que lo primero que vemos en este pasaje es que no se trata de religión. Lo segundo es que de lo que de verdad se trata es de fe. No se trata de religión, se trata de fe. Cristo llamó a este hombre de la mano seca y le dijo, levántate y ponte en medio. Aquel hombre escuchó al Señor y obedeció. Escucha bien, cuando Cristo llama, debemos obedecer. Debemos tomar nuestra posición, el lugar donde Él nos llama. Este hombre se puso donde Cristo le dijo que se pusiera. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo donde Dios quiere que esté? ¿Estaba ayer donde Dios quería que yo estuviera? ¿Dónde estaba el sábado por la noche? ¿Estaba donde Cristo me quería? ¿O estaba en otro lugar? ¿Sabe? En Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, del 8 al 9, se nos muestra a Adán y Eva que oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios Todopoderoso entre los árboles del huerto porque habían pecado. Y saben, el Señor les hizo una pregunta. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando yo leí esta pregunta, yo supe claramente que no era porque Dios no supiera dónde estaba el hombre. Dios sabía dónde estaba el hombre. Dios lo sabe todo. Pero Él quería que el hombre reflexionara dónde estaba, dónde había acabado por causa del pecado, escondiéndose. Tuvieron miedo, dice la Escritura, porque habían desobedecido a Dios. Habían pecado y el pecado trajo ese miedo de la desobediencia a sus corazones. El pecado siempre hace eso. Te aleja de Dios y te produce miedo. Y miedo a las consecuencias. Escondidos no es el lugar donde Dios quiere, donde Dios quería para ellos, pero tampoco es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Dios quiere ponerte en otro lugar. ¿Le has preguntado a Dios dónde está, dónde debes estar? Quizás tú quisieras estar en otro lugar, pero ahora Dios te ha puesto donde estás. Bueno, siempre es mejor estar donde Dios quiere que estemos, aunque algunos no lo están. Puede que algunos incluso estén ahí por estar escondidos, cuando debieran estar respondiendo por lo que son o lo que han hecho. Créeme, es mejor no esconderse, sino estar donde debemos estar, aunque sea en la cárcel, porque hasta allí Dios estará con nosotros. Como estuvo en la cárcel con Pedro, con el apóstol Pedro, o como estuvo en la cárcel con Pablo, con Silas. Pero lo bueno es estar donde Dios quiere que estés. Si Dios quiere que estés ahí, ahí donde debes estar. Si Dios quiere que estés en otro lado, en ese lado es donde debes estar. Donde Dios te quiera, ahí es donde debes estar. Mucha gente pretende engañar a Dios. Unos haciéndose pasar por buenas personas, por religiosos, sin serlo. Otros haciéndose pasar por ateos, cuando realmente son cristianos. ¿Saben por qué? Porque se avergüenzan de la fe. Creen en Dios, pero lo esconden.
Cuando les preguntan, por temor a que se burlen de ellos, mienten y dicen que pasan de ese rollo. Pero en realidad, después buscan un lugar en el que nadie les pueda ver y le piden perdón a Dios por haberle negado. Déjenme decirles algo. Yo quiero que presten atención a estas palabras, porque son importantes. Se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 33. Ahí, en Mateo 10, del 32 al 33, el Señor Jesús dijo que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero del mismo modo, dijo que a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Han entendido eso? No debes seguir negando al Señor. Si crees en Dios, confiésalo. ¿Qué tienes que temer? Él no merece que tú le niegues. No actúes con cobardía, como hizo el apóstol Pedro cuando negó al Señor 3 veces cuando le arrestaron. Confiesa a Cristo entre los demás, sin miedo, sin vergüenza, porque no hay nada malo en creer en Dios. Deberías más bien sentirte orgulloso de eso, de ser parte de la familia de Dios, de estar en el cuerpo de Cristo, estar donde Dios quiere que estés. ¿Cómo cree que debió sentirse aquel hombre de la mano seca cuando Cristo lo sanó? ¿Te imaginas? Piensa por un momento que eres tú. Ponte en el lugar de este hombre. Tú tienes una mano seca que te inutiliza para el trabajo. No puedes hacer nada. Y de pronto Cristo te llama, te pone en medio de los demás, te dice que extienda tu mano y tu mano queda restaurada, queda nueva. ¿Cómo te sentirías? ¿No te sentirías feliz y contento? ¿Esconderías ese milagro? ¿O se lo enseñarías a todos? Sin embargo, mayor milagro que el restaurar una mano seca es el perdón de nuestros pecados. No deberíamos estar siempre gozosos, por eso, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:6, estar siempre gozosos. Tenemos motivo para estar contentos, a pesar de nuestras necesidades, de nuestras situaciones problemáticas, a pesar de todo, a pesar de nuestras necesidades. Tenemos motivo para estar gozosos, porque tenemos un Señor maravilloso, un Dios del que no tenemos nada por qué avergonzarnos. ¿Sabes? De lo único que debiéramos avergonzarnos es de ser hipócritas, de decir una cosa sintiendo otra. Eso sí debería avergonzarnos, como aquellos religiosos que hemos leído en Marcos capítulo 3. Si algo enoja y entristece al Señor, es la hipocresía y la injusticia de una religión seca que no sirve para nada. También los religiosos se enojan contra Cristo, contra su obra, y tratan de destruirla. Pero no lo conseguirán. Dios no lo permitirá. ¿Saben? Cuando miro este pasaje y veo que Cristo les dice ahí en el versículo 5, extiende tu mano. Ese hombre tuvo que depositar fe en Jesús para poder hacer eso. Porque cuando uno tiene una mano seca, lo que quiere es esconderla, que los demás no la vean. Pero Cristo le pone en medio de la sinagoga, delante de todos, y le dice, extiende tu mano. Cuando Cristo llamó a aquel hombre y le dijo eso, aún así, ese hombre, todo cuanto tenía era eso, una mano seca. Pero ese hombre obedeció a Jesús y fue bendecido mucho más que aquellos religiosos. Debes tener expectativas. Quizás ahora te miras a ti mismo y no ves gran cosa. Quizás solo ves la mano seca. Quizás cuando te miras solo ves tu necesidad. No ves tu potencial. Quizás ahora no veas ese potencial.
Pero déjame decirte que Cristo es especialista en hacer mucho con muy poco. Y lo digo por experiencia, porque Él lo ha hecho conmigo. Hay quienes no creen que Dios pueda hacer gran cosa por ellos o con ellos. Por eso no ocupan su lugar donde Cristo quiere ponerlos. Es necesario creer a Cristo. Si crees que la vida cristiana es solo algo futuro, para cuando estemos muertos y nos enfrentemos al juicio y después, no, mira, es aquí y ahora que tenemos que prestar atención. Es aquí y ahora que tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiera. Aquel hombre obedeció, extendió su mano. Y ¿sabes qué? La obediencia trajo bendición. Hay todo un capítulo en la Biblia, que es Deuteronomio 28, que demuestra que cuando tú obedeces a Dios, eres bendecido. No es discutir con Dios, es obedecerle. La mano restaurada lo fue porque aquel hombre creyó en Jesús. Nada queda igual cuando Cristo está cerca. Nada queda igual. Tu necesidad se suple. Tu situación complicada desaparece. Tus problemas se van solucionando. En la medida en la que tú obedeces a Cristo. Excepto en aquellas personas que no quieren saber de Él. ¿Sabes? Es posible estar cerca de Cristo y no ser bendecido por Cristo. ¿Recuerdan aquellos soldados que estaban al pie de la cruz? Tan cerca. Y todo cuanto consiguieron fue unas sandalias, una ropa que se jugaron a los dados. Podían haber recibido la vida eterna, el perdón de sus pecados, la seguridad de que cuando murieran resucitarían. Y solo se llevaron unas sandalias o unos harapos. Yo les invito a que hagan lo que Jesús le dijo a este hombre. Levántate, toma tu lugar, ponte en el lugar donde Dios te quiere. Cristo quiere mostrar su poder en ti, en tu vida. Y Él tiene poder para cambiar tu realidad. No te quedes con la sequedad. Busca a Cristo. Deja que Él te restaure, porque Él tiene poder para hacerlo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 lo dice claramente. Recuerda que aquella mano fue restaurada y tú, si depositas fe y confianza en Jesús, también puedes serlo. Tu familia puede ser restaurada. Tu vida puede ser restaurada. Todo aquello que has perdido puedes recuperarlo si ocupas tu lugar donde Dios te quiere. Pero es necesario que seamos obedientes, que hagamos caso a Jesús. Yo les invito a que ustedes reflexionen sobre estas cosas. Si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer. Bueno, no lo ha hecho una vez, lo ha hecho millones de veces. Lo ha hecho conmigo y con mucha gente a la que conozco. También lo puede hacer contigo. ¿Saben? Dios es tan poderoso que puede hacer mucho más de lo que le pedimos e incluso mucho más de lo que entendemos. Me gustaría hacer una oración por vosotros para que Dios os ayude a entender estas cosas, para que no te fijes solo en tu necesidad o en tu mano seca, no te fijes solo en tu sequedad de corazón. Fíjate en Dios, en el poder que Él tiene, con el cual, con una sola palabra, creó los cielos y la tierra. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Por el poder de la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él tiene poder para cambiar tu realidad. Pero es necesario que te acerques a Dios con fe. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta tarde. Ahí donde estás, dile al Señor, Señor y Padre Celestial,
Perdona mis pecados. Ayúdame a acercarme a ti de todo corazón. Quiero conocerte más. Quiero ponerme delante de ti, Señor, porque tú conoces mi necesidad. Tú sabes la sequedad que hay en mi vida. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo, que me socorras, que vengas en mi ayuda. Quiero que toques mi vida y la cambies. Quiero que hagas algo nuevo conmigo. Quiero creer en ti, Señor. Me comprometo a obedecerte, a hacer tu voluntad. Señor, haz tu obra perfecta en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, Dios es maravilloso, hermanos. Créame, Dios es maravilloso. Yo he visto milagros portentosos. He visto familias destrozadas y las he visto restaurarse. He visto matrimonios divorciados y los he visto recuperarse. He visto cambios radicales en muchas almas. He visto hombres que eran un verdadero desastre y los he visto convertirse en hombres responsables. De haber perdido todo en la vida, mujer, hijos, trabajo, todo, y haberlo ido recuperando poco a poco, paso a paso, hasta ser hoy personas totalmente distintas. Créanme, quédate con este versículo en la mente. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Repítelo conmigo. Nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Así que espero que Dios les ayude y les bendiga, hermanos. Y si tienen alguna pregunta, yo estaría encantado de poder responderla con la ayuda del Señor. Me pregunta, pastor, que qué diferencia hay entre la Biblia Reina Valera 1960 y la... ¿Cuál es? Traducción lenguaje actual. Bueno, hay una enorme diferencia porque la traducción en lenguaje actual no es una Biblia, es una paráfrasis de la Biblia. Una paráfrasis es tomar un libro y explicarlo, escribir otro explicando ese. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la Reina Valera y leemos cualquier texto, por ejemplo, este que hemos leído al principio, ¿no? Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Cuando estamos leyendo esto, lo estamos leyendo en castellano, aunque esto, el Evangelio de Marcos, fue escrito en griego. Entonces ha habido una traducción, ha habido que traducir del griego al castellano. Bien, y se ha traducido palabra por palabra, frase por frase. Sin embargo, la traducción en lenguaje actual no es una traducción. En realidad, no es una traducción. Es una explicación. Entonces, no se sostiene traduciendo palabra por palabra o frase por frase, sino explicando lo que dice el original en griego. Por tanto, no puede ser considerado una Biblia totalmente. Es simplemente para ayudarte
a poder entender algún texto que a lo mejor pueda no entenderlo, ¿no? Porque la Reina Valera del 60 ya tiene algunas palabras que son antiguas, ¿no? Que están en desuso. Concupiscencia, que es deseo, por ejemplo, en fin, una serie de términos que habría que actualizar. Y en la traducción, en lenguaje actual, bueno, pues la tiene un poquito más clara porque te lo explica, pero no es una Biblia, es una explicación de la Biblia. Y hay una diferencia enorme en eso. Es importante tenerlo en cuenta, especialmente si lo que busca es la palabra de Dios, tienes que ir a la Biblia, no a una explicación de la Biblia, que es la explicación de un hombre sobre lo que dice la Biblia. ¿Entienden la diferencia? ¿No? No es lo mismo escuchar a Dios que a un hombre hablando de Dios. Es como si tu padre te escribe una carta y tú le pides a alguien que te la lea, ¿no? Y él te la lee, pero dando su opinión. Eso es diferente a si te la lee literalmente, palabra por palabra, tal y como te la escribió tu papá. Dice que si es correcto que la siga leyendo o no. Bueno, siempre que la lea junto con la Biblia, sí. ¿Ok? La Biblia es la Reina Valera del 60. Lo otro es simplemente para ayudarte. Pero tienes que tener cuidado porque a veces en esa Biblia, teniendo en cuenta que además no está traducida de los textos originales, sino de textos tardíos, por ejemplo, la Reina Valera está traducida de los textos del Textus Receptus, ¿no? El Nuevo Testamento, por poner un ejemplo. Entonces, la traducción, el lenguaje actual, está traducida de los textos sinaítico y vaticano, que son textos del siglo IV. Por tanto, no son originales. ¿Ok? Es preferible que lea siempre la Biblia mejor. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes, igualmente. Esta es la primera pregunta. Cuando venga Cristo y nos lleve al cielo a todos sus seguidores, ¿qué va a pasar con el resto de la tierra? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que aquí van a estar ocurriendo una serie de juicios que Dios va a lanzar contra Israel y las naciones que han permanecido en rebeldía para con Dios. De tal modo que aquí la cosa se va a poner muy difícil, porque cuando Cristo se lleve a la iglesia y la iglesia sea retirada del mundo y el Espíritu de Dios se vaya con la iglesia, el mundo queda a expensas bueno, del mal. Si es ahora que está la iglesia en el mundo y el mal está desenfrenado, imagínense cuando ya las voces de la iglesia ya no estén en el mundo, pues imagínense el mal cómo va a ser, ¿no? La Biblia da algunos datos de ese periodo. Le llama la gran tribulación. Un periodo del que Cristo dice que nunca hubo otro antes tan terrible como ese, ni habrá otro igual que ese. Será un periodo de 3 años y medio donde realmente un trozo de pan, medio kilo de pan, costará el salario de todo un día de trabajo. Por ponerles un ejemplo, donde una tercera parte de la gente va a morir. Terrible, va a ser terrible. Por eso hay textos muy claros y muy reconfortantes que nos dicen que nosotros no vamos a pasar por ese tiempo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Es decir, si tú guardas la palabra de Dios, Dios te guardará de esa prueba que viene sobre el mundo entero. Gracias, pastor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, es muy interesante cuando leemos la Escritura prestar atención a el contexto gramatical. Por ejemplo, esa frase que tú has citado de Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa preposición propia de
Cristo, bueno, realmente nadie nos puede separar del amor de Cristo, pero sí que nos pueden separar del amor a Cristo, que es una preposición diferente. Es diferente a de, ¿ok? El amor a Dios es el amor que nosotros le debemos a Él. El amor de Dios es el amor que Él nos da gratuitamente. Por tanto, Pablo, cuando habla ahí en Romanos 8, del 32 en adelante, diciendo que nada nos separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni sed, etcétera, 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 se está refiriendo a pruebas, dificultades. Nada te puede separar del amor de Cristo, mientras tú permanezcas en fe. Pero si tú abandonas tu fe y practicas el pecado, eso sí te separa del amor a Cristo. Gracias, pastor. ¿Quién peca más, el que conoce de la palabra de Dios o el que no la conoce? ¿Y qué tan grave es? Bueno, el Señor Jesús dijo en varias ocasiones que el castigo para Jerusalén o para Capernaum sería mucho más duro que para Tiro y Sidón, que eran ciudades que no conocían la palabra de Dios, ¿no? Por tanto, cuanto mayor conocimiento tienes de las Sagradas Escrituras, más responsable eres delante del Señor. Es decir, es preferible no conocer a conocer y no cumplir. Es preferible conocer 3 textos y vivirlos que conocer 300 y no vivir ninguno. Por tanto, el apóstol Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, echarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por tanto, es mejor practicar lo que sabemos. Pero el que tiene conocimiento es más responsable delante de Dios. De modo que si peca, su pecado es más grave que el que peca por ignorancia. Gracias, pastor. En la Biblia he encontrado ayuda con el índice que tiene atrás y me ha ayudado cómo le podría hacer para poder entenderle mejor. No he entendido la pregunta. ¿Puede repetirla, por favor? Que es que en la Biblia, pastor, hasta atrás viene un índice. Ah, sí. ¿Y cuál es la pregunta sobre el índice? Que cómo le puede hacer para entenderle mejor. Ok. Bueno, el índice o la concordancia que se le llama, ¿no? A esta lista de palabras, contextos, ¿verdad? A eso se le llama concordancia. Por ejemplo, si tú vas a estudiar, pues, ¿qué te digo? Pues sobre el amor, pues busca la palabra amor y ahí te vienen varios textos donde aparece esa palabra. Eso te ayuda para estudiar un tema, para estudiar la Biblia temáticamente. Por ejemplo, si tú quieres estudiar sobre la fornicación, pues busca la palabra fornicación en el índice y ahí te vienen varios textos que te hablan de ese tema. O sobre el cielo, o sobre la muerte. Cualquier tema que tú quieras estudiar, el índice te va a dar algunos textos en los que aparecen esa palabra. El cielo, la muerte, el tema que tú quieras estudiar. De esa manera, tú puedes estudiar la Biblia de una manera temática. ¿Ok? Buenas tardes. Hola. Mire, mi pregunta es si la Septuagésima fue la primera traducción, ¿por qué usan más los cristianos la Reina Valera, la versión? Bien, la Septuaginta fue que contenía otros libros que no eran inspirados. Por tanto, lo que se hizo fue
concretar el canon. Es decir, que usa la Reina Valera es una, digamos que es, actualmente no hay otra mejor que la Reina Valera. ¿Ok? Yo tengo las diferentes versiones, o sea, como pueden ver, tengo un montón de versiones bíblicas, las tengo aquí. Esta, por ejemplo, es de 1602, la Reina Valera de 1602, hasta las últimas que han salido en este año, ¿no? Contrastando los textos originales con lo que tenemos, no hay mejor versión ahora mismo que la Reina Valera. Desgraciadamente, no han sabido mejorarla. Todas las versiones que se han hecho posteriores, las modernas, como la nueva versión internacional, la Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera, son versiones basadas en textos de mucho más posteriores, o sea, mucho más tardíos, y no se sujetan. Pero la Reina Valera se sujeta perfectamente a la Septuaginta. Es decir, la Septuaginta estaba basada en el texto del Antiguo Testamento masorético. La Reina Valera está basada en el texto masorético. La Septuaginta estaba basada en el texto hebreo, que ese es el masorético, ¿no? Bueno, pues la Reina Valera utiliza ese mismo texto. Por consiguiente, no estamos usando una versión diferente. Únicamente hemos quitado los libros que no eran inspirados por Dios y hemos dejado solo los que eran inspirados por Dios. Gracias, pastor. Pastor, según las escrituras, hubo personas que liberaban a las personas endemoniadas. ¿Hoy en día existen los exorcistas? Bueno, existen exorcistas en la religión católico romana, porque la palabra exorcismo es una palabra católico romana, ¿ok? Entonces los exorcistas existen dentro de la Iglesia católico romana, que en realidad, yo he leído algunos libros sobre exorcismo católico y eso es una burda mentira, es una tontería, porque realmente así no se libera a nadie, ¿no? O sea, que un exorcista tenga que estar 2 años con una muchacha para echar fuera un demonio y no lo consiga durante 2 años y medio, pues ¿qué clase de exorcismo es ese? A ver, la palabra de Dios nos enseña cómo echar fuera a los demonios. Jesús nos da ejemplo y nos dice cómo hacerlo. Pero claro, no tiene nada que ver con el exorcismo, que son ritos basados en palabras mágicas o en artilugios mágicos. Por ejemplo, la cruz, el agua bendita, la estola del sacerdote, todo ese tipo de cosas, eso no tiene ningún poder contra el diablo. ¿Okay? Lo que tiene poder es que tú estés investido del poder de Dios. Si tú tienes el poder de Dios en tu vida, tú puedes echar fuera demonios. Ahora, si no lo tienes, de nada te sirven las palabras, los rezos, las cruces, el agua bendita, nada de eso tiene sentido. Gracias, pastor. ¿Me puede explicar por qué tienen esas apariencias los seres de los que se hablan en Ezequiel 1:5, del 1 al 5? Sí, bueno, ahí de lo que se sabe. Perdón, pastor, perdón, es Ezequiel 1, del 5 al 20. Sí, ahí de lo que se está hablando es de una aparición que ve el profeta Ezequiel cuando estaba sobre el río Queba. Entonces él va relatando la visión y él dice que ve como una rueda llena de ojos luminosos y una rueda dentro de otra rueda con una cúpula de cristal, con un trono debajo de la cúpula de cristal. La rueda se movía a la velocidad del rayo, levantaba una gran polvareda cuando se posaba sobre la tierra. Bueno, cuando leemos lo que dice Ezequiel en el capítulo 1 y también en el capítulo 10, pareciera que estuviera relatando lo que es una visión de un ovni, ¿ok? Sin embargo, de hecho, Jiménez del Oso, que era un psicólogo argentino que se afincó aquí en España, escribió muchos libros sobre ufología, sobre los ovnis.
Y él citaba justamente ese capítulo 1 y capítulo 10 de Ezequiel, para decir que lo que el profeta vio era un ovni. Ahora, en realidad lo que el profeta vio no era un ovni, sino un ovis, es decir, un objeto volante identificado. Porque en el capítulo 10, versículo 20 al 25, ahí el profeta dice, lo que vi era un querubín. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros hablamos de querubines, se nos han enseñado por la pictografía, por los cuadros antiguos y demás, que los querubines son como un niño que tiene añito y medio con el pelo acaracolado y dos alitas en la espalda. Y la Biblia lo que nos muestra son una serie de seres espirituales bastante diferentes a como nos lo han pintado. Hay un libro en la página web nuestra que se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Es un libro que escribí hace casi 30 años y ahí lo pueden descargarlo gratuitamente en formato PDF y leerlo. Tienen multitud de información sobre los diferentes seres espirituales que Dios ha creado. Y Dios ha creado seres muy diferentes unos de otros. No es nada comparable un serafín a un querubín, o un querubín a un arcángel, o un arcángel a un trono, o un trono a una potestades. Por tanto, es importante escudriñar las escrituras, estudiar ese tema a fondo, y te sorprende porque ves cosas enormes, ¿no? Hay ángeles que tienen 2 alas, hay seres espirituales que tienen 4, hay otros que tienen 6, y algunos tienen las alas llenas de ojos. O sea, son expresiones de visiones que las personas han tenido de esos seres espirituales, nos lo han relatado y son verdaderamente extraños, pero así son como Dios los ha creado, ¿no? Por tanto, es muy interesante estudiar ese tema a fondo, y aquellos que estén interesados, pues como digo, se meten en la página web nuestra, descargan el libro, que es gratuito y lo pueden ver y estudiar a fondo, ¿no? Gracias, pastor. ¿Por qué a Juan Pablo II le decían que él era el Papa y era santo y justo y todos lo adoraban? Porque la Iglesia Católica es idólatra. Por consiguiente, adoran a los santos y adoran a las personas y adoran a las estatuas y a las muñecas de madera, adoran a cualquier cosa, menos a Dios, adoran cualquier cosa. Y como ellos son idólatras, por eso hicieron santo a Juan Pablo II, que personalmente creo que ahora mismo debe estar lamentando enormemente el haber tenido en su mano la posibilidad de enseñar la verdad y no haberlo hecho. Gracias, pastor. Muchas de las veces mis actos y pensamientos son muy infantiles. ¿Cómo puedo buscar esa madurez? ¿Y me puede ayudar a entender Corintios del 13:11? Corintios. Primera de Corintios 13:11. Bien, en principio la madurez la vamos consiguiendo en el ejercicio del discernimiento del bien y del mal. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que no lo están. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, llega un momento en la vida en el que tenemos que asumir que ya no somos un niño y tenemos que comportarnos como adultos, con responsabilidad. Y el discernimiento de lo que es correcto y lo que no lo es nos va a ayudar a eso. Hay un momento para cada cosa. Hay un momento para jugar, hay un momento para reír, hay un momento para llorar, hay un momento para comer, hay un momento para bañarse o para hacer otras cosas. Hay tiempo para cada cosa, pero el tiempo de la niñez está limitado a cuando somos niños. Ahora que ya no somos niños, tenemos que empezar a actuar de otra manera. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Aquí justamente este pasaje era el que yo estaba citando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se trata de eso. Deja lo que es de niño. No sigas actuando como un niño, compórtate como un hombre. ¿Ok? Gracias, pastor. Es cierto que ahora que va a llegar la destrucción, va a ser con fuego y que los muertos van a resucitar y van a estar en la vida nueva. Bien,
En cuanto al tema de la destrucción, la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, en 2 de Pedro capítulo 3, tienen toda la historia de cómo va a ser la destrucción de este mundo. No del mundo refiriéndome a la Tierra, sino del universo entero. ¿Ok? Así que los que quieran, después cuando terminemos, cogen la Biblia y leen 2 de Pedro capítulo 3. Ahí se dice que efectivamente este mundo va a ser juzgado por fuego. Primero, la humanidad fue juzgada por agua en el diluvio, pero fue la humanidad en este planeta. Ahora va a ser juzgado la humanidad en todo el universo y va a ser por fuego. ¿Ok? Gracias, pastor. Pastor, ¿me puede explicar por qué un sacerdote puede hacer un exorcismo y un pastor también puede? Un sacerdote puede hacer un exorcismo que no vale para nada. Un pastor no hará un exorcismo, echará fuera a los demonios. Pastor, yo tengo una pregunta, o es una duda, no sé, pero ¿es buena la soledad? Bueno, la soledad cuando se elige es buena. Es decir, a veces necesitamos sentirnos solos, tener tiempo para meditar, para nosotros mismos. Cuando se elige la soledad es buena, pero la soledad impuesta, la soledad que no se escoge, la soledad del que se siente solo porque no tiene quien le acompañe, es una soledad muy triste, muy dura, y mucha gente la padece. Pastor, disculpe, yo escuché que la soledad es ausencia con Dios, que solo se está cuando no se tiene a Dios. Perdona, repite otra vez, va muy rápido, no me entendí. Yo escuché, ¿sí me escucha? Sí, sí. Aún sí me escucha. Sí, sí. Yo escuché que la soledad es ausencia con Dios, que solo se está cuando no se tiene a Dios. Soledad significa estar solos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros buscamos la soledad porque queremos estar a solas, bueno, pues esa soledad que se busca no es mala, ¿ok? Ahora, la soledad que mata, la soledad que es triste, la soledad que embarga el alma y que te angustia, es la soledad impuesta. Es la del que queriendo estar con otros no tiene a nadie con quien estar. Multitud, millones de personas ahora mismo, de la tercera edad, personas mayores, están padeciendo de soledad. ¿Ok? Muchísimas personas están padeciendo de soledad. Y la soledad no es buena. Ahora, el cristiano, el verdadero cristiano nunca está solo, porque aunque esté solo, Dios está con él. Por tanto, el cristiano en realidad nunca jamás llega a estar solo, ni a sentirse totalmente solo. Pero, repito, la soledad hay que diferenciarla entre la soledad voluntaria, la que se busca, de la soledad impuesta, que esa es una triste realidad para muchas personas que la padecen. Aprovecho la oportunidad para decirles, por favor, preocúpense de sus seres queridos que ya son grandes. Visiten a sus abuelos, visiten a sus papás que ya son grandes. No les dejen estar mucho tiempo solos, no pasen mucho rato sin verlos. Ellos necesitan saber de ti, que les cuente o que ellos te puedan contar sus historias, su vida. Se puede aprender mucho de escuchar a los viejos. Gracias, pastor. ¿Cómo puede el ser humano imperfecto cultivar autodominio y con qué beneficios? El autodominio propio es una virtud cuyos beneficios te van a acompañar a lo largo de toda tu vida. Es mejor tener dominio de uno mismo que ser capaz de dominar una ciudad, dice la Biblia. Por tanto, el dominio propio es muy importante. ¿Cómo se consigue? Es
como un músculo, ejercitándolo. Primero en pequeñas cosas. Vamos a ejercer la voluntad en pequeñas cosas. Vamos a ponernos metas pequeñitas que podamos hacer. Por ejemplo, vamos a decir, pues yo todos los días, si me levanto a las 7, voy a levantarme a las 7 menos 5. No es un gran esfuerzo. Podemos hacerlo. Pero si conseguimos hacer eso durante 2 meses, después podemos ponernos otra meta, un poquito más grande. Podemos decir, bueno, pues voy a dejar de fumar, que me está perjudicando. Y entonces uno se marca la pauta y se ejercita. Que tiene un problema y cae, no pasa nada. Lo deja y vuelve otra vez a intentarlo, hasta que consigue dejarlo. El dominio propio es algo fantástico porque te va a llevar a tomar control de tu propia vida. Y si una vez que tienes control de tu vida, le dices, Señor, por favor, llévalo tú, entonces ya el premio lo tienes seguro. Gracias, pastor. ¿Qué consejo puedo contribuir al equilibrio de quien dispensa la atención? No he entendido la pregunta. ¿Qué consejo puedo contribuir al equilibrio de quien dispensa la atención? Sigo sin entender la pregunta. O sea, ¿qué consejo puedo contribuir? ¿Qué significa eso? Tiene que hacer la pregunta de otra manera. Está mal expresada. ¿Es bueno creer en los santeros o en los que creen en la santería? Evidentemente que no. Es decir, la santería es una burda mentira. Se trata simplemente de una religión pagana que lo que trata es de conseguir los beneficios de Dios sin Dios. Eso es absurdo. Eso te lleva simplemente a meterte en una espiral de ocultismo que te va a perjudicar y que además Dios dice claramente que Dios aborrece todo ese tipo de cosas. Si tú necesitas sentirte poderoso, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. El poder está en Dios, no está en los demonios, ni está en los espíritus, está en Dios. Gracias, pastor. ¿Debo hacer caso al libro de Eclesiastés? A ver, el libro de Eclesiastés es un libro que relata las investigaciones que Salomón hizo a lo largo de su vida, porque él estuvo estudiando el comportamiento humano. Y él llega a la conclusión de que todos los afanes del hombre no sirven de nada. Ahora, el Eclesiastés hay que leerlo completo. Y es en los últimos en el último capítulo y en los últimos versículos donde Salomón resume todas sus experiencias, diciendo, mire, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque para eso hemos sido creados. Y Dios traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por tanto, ese es el resumen de todo el libro de Eclesiastés. Mire, todo lo que tú hagas en esta vida no tiene sentido más allá de que andes en el temor de Dios. Gracias, pastor. Pastor, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra en Apocalipsis 5:6? Buena pregunta. La Biblia no lo dice. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Pastor, es que yo nada más quería saber porque... Fuerte. Yo quería saber cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sí, en Apocalipsis. pero la Biblia no lo dice.
Dice, habla solamente de los 7 espíritus, pero no dice qué espíritus son. Por tanto, el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Por tanto, bueno, sabemos que la Biblia habla de 7 espíritus de Dios, pero no sabemos a qué se refiere, porque la Biblia no lo dice. Pastor, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas. Que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias a todos vosotros por vuestra paciencia y por permitirme. ¿Sí? Pastor, un compañero de aquí que si puede hacer oración por su mamá, se llama Gabriela, que la van a operar de la columna. Y que si puede hacer oración por todas las mamás de los compañeros que están aquí. Muy bien. Por favor. Por favor, es un placer. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno y todopoderoso. Tú estás allí con ellos como estás aquí conmigo, Señor, porque tu presencia llena la tierra. Y yo te doy gracias porque me has permitido conocerte y saber que tú eres un Dios de poder, el único Dios verdadero. Por eso, Padre, podemos acudir a ti, Señor, con toda tranquilidad, con toda confianza de que tú escuchas nuestras oraciones, nuestras peticiones. Quiero poner delante de ti a Gabriela, Señor, con sus problemas de columna, y también a todas las mamás que están representadas ahí, Señor. Y quiero rogarte, oh Dios del cielo, que hagas milagros, que toques vidas, que las ayudes y las bendigas en cualquier necesidad que ellas tengan. Bendícelas, Señor. A cada mamá que está representada en ese lugar, yo te ruego en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellas. Mire su trabajo, mire su dedicación, ayúdalas, bendícelas, respáldalas, provee para que no les falte de nada, Señor. Y ayúdanos a nosotros para que seamos buenos hijos. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das cada viernes, Señor, de poder estar con mis hermanos, de pasar este tiempo con ellos y poder compartir, Señor, de tus cosas. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Dios les bendiga muchísimo. A todos. Chavos. Gracias. Bendición a todos. Acá hay más, pastor. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Un abrazo. Cuídense mucho. Estamos viendo. Dios lo bendiga. Igualmente, Marcelino. Chao.